Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Esto fue cuando María visita a Elizabeth. En el podcast anterior vimos que el apóstol Lucas escribió acerca de los dos nacimientos, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Zacarías pertenece a la división de Abías, una orden sacerdotal. Y las órdenes sacerdotales se establecieron a partir de los descendientes de Aarón, quien era levita. Por lo tanto, como sacerdote, Zacarías era levita. Su esposa, Elizabeth, también descendiente de Aarón, lo que confirma que ambos provienen de esa línea de sacerdocio. Versículo 39. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Noten que aquí dice que María fue apresuradamente. ¿A dónde? A una ciudad en Judá. Aquí no mencionan específicamente cuál fue la ciudad en Judá. Pero esto no significa que no sea importante, aunque no se mencione exactamente cuál fue la ciudad en Judá. Otra cosa que debemos notar, que aquí dice que María salió apresuradamente. Y esto lo hizo después que el ángel le dijo que ella iba a concebir a el Hijo de Dios. María sale apresurada a visitar a su prima Elizabeth. Recuerden que el ángel le había dicho a María que Elizabeth ya había concebido. María se va por 3 meses a casa de su prima Elizabeth y después de los 3 meses ella regresa nuevamente a Nazaret. Pero, ¿por qué salió María apresurada? María podría tener en aquel entonces entre 12 a 16 años, posiblemente 14. No se sabe específicamente. Pero imagínense, a esa edad, un ángel se le apareció y le dijo que tendría un hijo, el Hijo de Dios. Ella fue la escogida por Dios para ser la madre del Mesías. Y le dijo lo de su prima Elizabeth. También era una concepción milagrosa, porque Elizabeth era muy mayor y estéril encima de eso. El ángel le reveló que su prima Elizabeth había concebido también. Y esto fue como una señal, pues, de otra concepción milagrosa. En Lucas hay 2 concepciones milagrosas, la de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, y la de la Virgen María. Muchos dicen que María podría haber salido apresurada porque, claro, tremendo notición, y pues ella tenía la esperanza de confirmar todo esto que se le había revelado por el ángel. Por eso salió apresuradamente a donde su prima Elizabeth. Quién sabe, a lo mejor ella pensó, ¿pudiese esto haber sido un sueño? ¿Y quién le hubiese creído a María, una muchacha joven, que un ángel, o sea, el ángel Gabriel, se le apareció y le dijo que iba a concebir? Excepto por Zacarías, que a él también se le apareció el ángel Gabriel. ¿Quién le hubiese creído a María que el ángel Gabriel la visitó y le dijo que ella sería la madre del Mesías? Excepto por una persona cuyo marido, a quien el ángel Gabriel le dijo que sería la madre del que vendría antes del Mesías, o sea, la madre del precursor del Mesías. Por eso María apresuradamente quiso ir a donde Elizabeth para hablar con ella y contarle. A Zacarías también se le apareció el ángel Gabriel y Elizabeth también había concebido. ¿Y ahora qué pasa cuando María entra a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth? Se los voy a leer. Versículo 41. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María,
La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Se pudiese decir que esto pudiese haber sido como la primera profecía silenciosa de Juan el Bautista, de la anunciación del nacimiento del Mesías. Cuando apenas entró María y Elizabeth la vio, Juan el Bautista, el bebé en el vientre de Elizabeth, saltó de gozo en su vientre, como dice aquí. Y Elizabeth, que recuerden que era mucho mayor, pues le dijo a María, bienaventurada, porque ella creyó que tendría cumplimiento todo lo que le fue dicho por el ángel Gabriel de parte del Señor. ¿Y qué le responde María? En los próximos versículos veremos a lo que se le llama la Magnificat, los cantos de alabanza de María. Se le dice canto de alabanza, pero se piensa que esto fue una oración, no algo que ella cantó en sí. Y esto nos va a demostrar la madurez espiritual de María y su relación con Dios. Versículos 46 al 48. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Aquí donde dice: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Se regocija. Recuerden que María era bien joven, como de unos posiblemente 14 a 16 años. Y noten una cosa, ella adoraba al Señor. Esta oración no fue ensayada o leída. Le salió del corazón. No fue algo preparado. Todo esto, desde el versículo 46 hasta el 55, o sea, no fue una oración preparada. Esto le salió del corazón. Esto fluye espontáneamente, así, del corazón de María. Y ella dice: mi alma glorifica al Señor. Ella se regocijó. Este es un verbo muy fuerte, regocijarse, se regocijó. Esto en griego significa expresar una alegría suprema. ¿Has visto cómo alguien se comporta o se exalta cuando, por ejemplo, se gana la lotería? O está viendo televisión y su equipo favorito de soccer, de fútbol, gana la mundial. O cuando te dan un bono de Navidad en el trabajo que no esperabas, tú sabes, uno se exalta, se emociona. Y así mismo le pasó a María. Su espíritu se regocijó en Dios, su Salvador. Ojalá muchos de nosotros nos sintiéramos así cuando adoramos al Señor. No solo cuando pasan esas cosas extraordinarias, pero cuando estamos adorando al Señor. Sentir esa alegría suprema que sintió María. Aquí notamos los atributos de María. Vemos que María está llena de esperanza, que ella es una mujer adoradora, o sea que adoraba al Señor. Y ella también conocía las Escrituras a esa edad tan joven. Todo lo que dijo tiene al menos 15 versos del Antiguo Testamento mezclados ahí, de una manera u otra. No se sabe si ella podía leer o no, pero sí sabemos que conocía las Escrituras. En esa época no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, pero ella estaba bien familiarizada con las Escrituras, lo que demuestra que era una mujer de fe, muy espiritual
y su conocimiento debió de haber provenido de lo que ella oía, ya sea de la sinagoga o en su casa, y quedó en su corazón. Debió de haberse memorizado las escrituras y todo eso, ya que hace referencia a estas cosas como a la ley, los salmos y a los profetas en esta oración de lo que le llamamos la Magnificat. Por ejemplo, cuando María dijo en el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Esto ya estaba en las escrituras en aquel entonces y como vemos aquí, las palabras son bien similares, o sea, de alguna forma u otra es parte de este salmo, forma parte de lo que María dijo aquí cuando estaba adorando al Señor en casa de Elizabeth. Rápidamente, cuando dice aquí, mi alma magnifica al Señor, si vamos al Salmo 34, versículo 2, ¿qué es lo que dice? Salmo 34, versículo 2. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecerán al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Y aquí donde dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En Isaías capítulo 45, versículo 21, dice, ¿no soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. En el versículo 48 dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, dijo María. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, ¿qué nos dice? Esta es la oración de Ana, esposa de Samuel, que estaba estéril y no podía tener hijos. Ella le estaba orando al Señor. Se los voy a leer, versículo 11. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. María reconoció que así como Ana eran siervas del Señor. En Génesis capítulo 30, versículo 13, 12 y 13, miren lo que dice Lea. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, ¡cuán afortunada! Y le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea le dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser. Y entonces así dijo María, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Eso fue lo que dijo María en el versículo 48. En el versículo 49 dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Vayamos a Salmos 126, versículo 3. En Salmos dice así, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y María dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Salmo 111, versículo 9 dice, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. ¿Y qué fue lo que dijo María? Y santo es su nombre. ¿Y de dónde viene todo esto? Del Antiguo Testamento.
de las escrituras que estaban ya en aquella época. María prestó atención a las lecturas en la sinagoga y en su casa. En esa época no había Biblia, no había computadora, no había internet. Ella sabía su teología y esto se refleja en su oración. Ella conocía el convenio abrahámico, el de David. Noten que María reconoce a Dios como su Salvador. Cuando dice en el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Quiero aclarar, esto es muy importante, de que María reconoce que ella necesita ser salvada, que ella necesita de la salvación. Y ella no lo generaliza, sino que lo personaliza. En Dios mi Salvador. Esto está bien claro. Enfatizo esto porque los católicos, por ejemplo, tienen un dogma que dice que María se mantuvo sin pecado original. Esto fue puesto en práctica por el Papa Pius IX en 1854. Pero no hay nada en la Escritura acerca de eso. María dice que Dios es su Salvador, por lo tanto ella necesita de su salvación, reconociendo que ella es pecadora, como todos nosotros. No hay nada en la Escritura que indica que María debe ser venerada, o se le debe rezar, o que te da cualquier gracia especial que necesites, o que debes inclusive hablar con ella o rezarle a ella. Es todo lo contrario. O sea, si lees el versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Aquí donde dice, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Todas las generaciones llamarán bienaventurada, o sea, ella es la recipiente de bendiciones. Ella es la que recibe las bendiciones, no la que da las bendiciones. Y ella dice, Dios mi Salvador. Es más, en las Escrituras hay una parte en donde una mujer intentó alabar a María y Jesús lo paró de una vez. Esto fue en Lucas en el capítulo 11, cuando él estaba echando fuera un demonio a una persona que era muda, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y mucha de la gente quedó maravillada. Entonces, mientras Jesús hablaba, ¿qué fue lo que pasó? Se los voy a leer. Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, «Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron». O sea, tratando de alabar a María. Y en el versículo 18 dice, contestó Jesús. Al contrario, le contestó Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Las Escrituras no respaldan la idea de que María debe ser venerada. Está bien claro aquí. Ella debe ser honrada, pero si quieres rendirle honor a María, adora al Dios que ella adoró. Bríndale honor al Cristo que nació de su vientre y recíbelo como tu Salvador. Podemos ver que aquí en Lucas, en los versículos 46 al 50, se ve la bondad de Dios hacia María misma. Y los versículos 51 al 55 es la misericordia de Dios hacia Israel. Esto está como dividido en dos partes. Y se le llama a esto la oración de la Magnífica porque esto que dijo María magnificó al Señor. Voy a continuar desde el versículo 49. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia. Es su misericordia para los que le temen. Aquí cuando dice para los que le temen es
o sea, lo que le tienen profundo respeto. Es temor y un temor como de respeto. Si vamos a Salmos 103, versículo 17, dice: pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Volvemos a Lucas, versículo 51. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos, y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Como mencioné, María estaba al tanto del pacto de Dios con Abraham, del convenio abrahámico. Si vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 51, y Miqueas 7:20, dice así, se los voy a leer rapidito. Aquí en Samuel dice: Él es torre de salvación a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. En Miqueas 7, capítulo 7, versículo 20 dice: otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Ella conocía muy bien el pacto abrahámico y davídico. María estaba llena de esperanza. Ella adoraba a Dios. Ella conocía las Escrituras. O sea, que ella tiene esa relación con Dios y admitió que necesitaba de la salvación de Dios y que Dios la salvaría. Y por último, también ella fue útil. El versículo 56, aquí en Lucas, nos dice: María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Entonces María se quedó con Elizabeth. Ella se quedó en ese pueblo, en un pueblo en Judá, y permaneció con ella durante unos 3 meses y después regresó a su casa, como acabo de leer. Muchos dicen que ella se quedó 3 meses para esconder su embarazo, pero eso no puede ser, porque al comienzo del embarazo es cuando menos se nota. Pero, ¿y si fuera así? Ella no hubiese regresado, porque la barriga entonces se le notaría mucho más. Entonces, María se vio a sí misma como una esclava del Señor, o sea, leal, como lo dice en el versículo 48. Ella fue humilde. Ella no era nadie en un pueblo insignificante y no tenía nada que ofrecer. ¿Y qué pasa? Dios la bendició y la escogió a ella entre todas las mujeres. Ella se regocijó, pero ese regocijo también será sufrimiento cuando Cristo esté en la cruz. Pero será una victoria en su resurrección. Pueden ver más adelante cuando Jesús nace y entonces ella lo lleva al templo. Jesús es presentado al templo y entonces ella se encuentra con Simeón. Simeón los bendijo y dijo a María. Esto es en Lucas capítulo 2, versículos 34. Dice: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí profetiza el sufrimiento de María al ver a Jesús en la cruz. Y ya todos sabemos que el vencedor fue Jesús nuestro Señor, que resucitó, ascendió y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá por nosotros en su segunda venida, para que estemos con Él en nuestra verdadera casa,
en la casa que Él está preparando para nosotros, en la Nueva Jerusalén. Si no has aceptado este regalo de Dios, acéptalo hoy mismo. No esperes. Dios quiere una relación contigo y al aceptar este regalo serás transformado y Jesús te dará esa paz espiritual con la que podrás enfrentar todo lo que venga, porque Dios nunca te dará más de lo que puedas resistir. Recuerda que Dios es vida y Él es la vida eterna. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.